Hola, soy un hombre de 40 años que vive en Incheon. Hoy me gustaría compartir una historia aterradora sobre mi única hermana, mi hermana mayor, que nos llevó a un incidente impactante que nos hizo cortar completamente el contacto. Era el año 2022, unos 15 años después de que mi hermana se casara. Mi hermana siempre había sido una persona de mal genio que se enfurecía por cualquier cosa, y tal vez debido a su temperamento, desde el principio de su matrimonio, tuvo frecuentes conflictos con su esposo. Para que se hagan una idea de lo grave que era la situación, después de discutir con su esposo, aprovechaba la más mínima oportunidad para volver a casa y descargar su frustración con nuestros padres, lo que se convirtió en una rutina diaria. Mis papás, ambos septuagenarios, se preocupaban mucho cada vez que mi hermana regresaba a casa, ya que era su única hija. Como cualquier papá, querían ver a su hija feliz. No podían ver con buenos ojos que su hija regresara constantemente a la casa de sus papás después de las disputas matrimoniales. Mi-jong, por muy enojada que estés, tienes que resolver las cosas con Kim Seo-bang. Aunque sea difícil, no vengas aquí a menos que sea absolutamente necesario. De acuerdo. Al principio traté de consolar a mi hermana e incluso organicé una cena con mi cuñado para ayudarles a reconciliarse. Pero como estos incidentes se repetían, mis padres y yo nos sentíamos cada vez más. Al final, mi familia se rindió con mi hermana, y mi cuñado también dijo que ya no podía más. Después de 15 años de matrimonio, mi hermana se divorció y se convirtió en madre soltera. La custodia de su hijo, que en ese momento estaba en 5º grado, se le concedió a mi hermana y ella acordó con su ex marido recibir 1.000.000 de wones al mes en concepto de manutención y tener derecho a visitarlo una vez a la semana. Después del divorcio, mi hermana volvió a vivir con mis papás y un día mi papá me llamó aparte y me dio un consejo. Jong-soo, ¿por qué no hablas con tu hermana y tratas de convencerla de que se mude y viva por separado? No puedo seguir cuidando de mis hijos a esta edad y me resulta muy difícil soportar sus constantes quejas. Sí, mi papá dijo que mi hermana no hacía nada en casa y siempre estaba con el teléfono y que si le decía algo al respecto, se enojaba tanto que causaba un alboroto en la casa. Después de escuchar las palabras de mi papá, intenté hablar con mi hermana en una cafetería, pero su respuesta fue completamente ridícula. Mi hermana dijo que se iba a ir de casa y me pidió que le prestara 20 millones de won como depósito para su nuevo piso. Cuando me negué a prestarle el dinero, me insultó y se fue inmediatamente a casa. La conversación terminó de forma muy decepcionante y mi hermana siguió viviendo a costa de mis padres, lo que dificultaba la vida de mi papá y mi mamá. Entonces, el incidente comenzó con el único hijo de mi hermana, mi sobrino de primaria, y su mal comportamiento. Ese día, mi sobrino llegó a casa de la escuela y pasó más de 3 horas sin hacer nada más que ver la televisión, así que le dije que dejara de ver la televisión e hiciera sus tareas. Me insultó y se fue a su habitación. Al ver esto sentí que era inaceptable y regañé a mi sobrino duramente. Mi hermana, que presenció esto, se enojó conmigo e incluso me dijo que no me metiera con su hijo. Mi hermana había sido demasiado protectora con su hijo hasta un extremo, y debido a sus problemas de crianza, el comportamiento de mi sobrino se había vuelto cada vez más problemático. Una vez a la semana, mi sobrino se quedaba a dormir en casa de su papá para visitarlo, y el día siguiente, después de pasar la noche allí, solía ponerse irritable sin motivo aparente. Sin embargo, entendía que un niño de primaria pudiera tener problemas psicológicos por estar separado de su papá durante la noche, así que intenté ser más comprensivo y apoyarlo. Unos meses más tarde, tuvimos una cena familiar en casa de mis papás para celebrar el cumpleaños de mi papá, pero esa noche surgió el problema. Recuerdo que eran más de las 2 de la madrugada y habíamos planeado pasar la noche en casa de mis papás, pero en mitad de la noche no dejaba de oír a alguien maldecir. Así que abrí la puerta para ver qué pasaba y resultó que provenía de la habitación de mi hermana. No sabía los detalles exactos, pero supuse que estaba discutiendo con mi cuñado sobre cuestiones relacionadas con la crianza. La llamada terminó después de las 4 de la madrugada, y a la mañana siguiente llamé a mi hermana y le planteé el tema con seriedad. Hermana, no quería decirte esto, pero anoche te oí decir palabrotas. Había gente en la habitación de al lado y nuestros padres estaban en otra habitación. ¿No te parece un poco inapropiado? Es
Mi hermana se enojó aún más al oír mis palabras y decidí que era imposible seguir hablando, así que me fui rápidamente a casa. Al poco tiempo recibí una llamada de un número desconocido. Era la sala de urgencias del hospital, informándome de que mi cuñado había tenido un accidente de tránsito. Me quedé impactado y corrí al hospital. Mi cuñado yacía en silencio en la cama de la sala de urgencias. El personal del hospital me informó de que lo había atropellado un coche mientras caminaba y que lo habían traído en ambulancia. Afortunadamente, mi cuñado solo había sufrido heridas leves y se esperaba que se recuperara con tratamiento. Le pregunté por los detalles del accidente, pero él permanecía ahí tumbado, respirando con dificultad y expresión asustada. Le dije, me voy a ir ya. Cuídate y te volveré a llamar. Cuando me disponía a marcharme después de despedirme de mi cuñado, de repente me llamó y me contó una historia increíble. Pedí al hospital que se pusiera en contacto con Chenan por Pósito. Estaba demasiado asustado para contártelo. La historia que me contó mi cuñado era impactante y escalofriante, y estaba relacionada con mi hermana. El día del accidente, mi hermana había dejado al niño en casa y había salido, pero resultó que tenía una cita para cenar con mi cuñado y habían hablado de la educación del niño mientras comían en un restaurante. Mi cuñado le había dicho a mi hermana que el niño parecía haberse vuelto más violento últimamente, pero mi hermana había respondido culpándole a todo a mi cuñado. Como resultado, sus emociones se intensificaron y durante la cena, mi cuñado se levantó primero de la mesa y ahí fue cuando comenzó el incidente. Mi hermana, que tenía un temperamento fuerte, empezó a seguirlo mientras lo insultaba. Mi cuñado también estaba enojado pero no quería empeorar las cosas, así que la ignoró y siguió caminando. Entonces, un coche se acercó a toda velocidad por detrás y atropelló a mi cuñado. No se detuvo hasta que chocó contra un poste telefónico. Afortunadamente, mi cuñado solo sufrió rasguños leves, pero estaba tan choqueado que se quedó mirando al coche. La persona que salió del coche era mi hermana, y mi hermano dijo que sintió un escalofrío al verla. Los ciudadanos que presenciaron el accidente llamaron al 119 y a la policía, y mi hermana estaba tan alterada que incluso agredió a los policías que llegaron al lugar. Después de escuchar esto, no podía creer solo la versión de mi cuñado, así que llamé inmediatamente a mi hermana, pero no respondió. Al rato, recibí una llamada de la comisaría, en lugar de mi hermana. Solo entonces me di cuenta claramente de que las palabras de mi cuñado eran ciertas, y me quedé sin palabras, completamente atónito. Aparentemente, mi hermana se había divorciado y estaba en disputa con mi cuñado por cuestiones de custodia, y había tomado el volante con la intención de matarlo. Por muy enojado que esté, el mero hecho de llevar a cabo tal acto realmente es horrible. Al final, debido a este incidente, mis papás y yo decidimos romper toda relación con mi hermana y no hemos tenido contacto desde entonces. Mi sobrino fue acogido por mi cuñado y yo lo visitaba de vez en cuando. Recientemente, mi cuñado me dijo que faltaban apenas unos 6 meses para que mi hermana saliera de la cárcel y que se sentía ansioso y asustado. Aunque era mi única hermana, tenía una personalidad tan diferente a la mía que se convirtió en una persona tan terrible que incluso su familia le dio la espalda. Ahora se ha convertido en alguien que no quiero volver a ver nunca más. Este incidente no solo fue un asunto familiar, sino que también fue tema de debate en su momento, llegando incluso a salir en las noticias. Han pasado 3 años desde entonces, pero cada vez que pienso en ese incidente, todavía me da escalofríos y se me pone la piel de gallina. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo video.